En el video anterior vimos cómo crear variables utilizando la palabra reservada var. Esta era la forma de hacerlo, digamos, en las versiones anteriores a ECMAScript 6. Ya con ECMAScript 6 llegaron nuevas formas de crear variables, dejando a var ya sin utilizarse. Ahora muchos ejemplos en internet que te encuentres aún hoy en día utilizan var, pero ya hoy en día se recomienda más bien utilizar let y const. Vamos a crear aquí un segundo archivo, voy a nombrarlo 02.js. Y aquí lo voy a renombrar porque se me puso en mayúsculas. Y vamos a poner aquí variables con let. Voy a copiar todo este contenido que está aquí y lo voy a pegar acá. Y vamos a comentar ese 01. Voy a duplicar esta línea. Comentamos el 01 y cargamos el 02 para evitar que se carguen o se mezclen las variables, ¿no? Voy a eliminar este console log de aquí abajo. Y básicamente las variables con var y con let es lo mismo. Entonces puedes, digamos, seleccionar todo esto y cambiarlo a let y después un espacio y no vas a tener ningún error. Esto pasa porque las variables con let tienen como característica de que pueden iniciar con un valor, como vimos anteriormente, o también pueden iniciar con la variable creada y asignarle el valor después. También las variables con let se pueden reasignar más adelante. Puedes crear múltiples variables en una sola línea con esta sintaxis. También siguen las mismas reglas, es decir, puedes ponerle un número pero no pueden iniciar con él, pero sí pueden tener el guión bajo al final o al inicio. También siguen estos lineamientos a la hora de crear las variables. Entonces básicamente no hay diferencia, digamos, en la estructura, en la creación, entre var y let. Donde sí hay diferencia es con const. Vamos a copiar todo esto y crear el 03. Aquí vamos a poner 03.js y pegamos todo este contenido. Vamos a duplicar esta línea, comentarla y cargar el 03. Si cambiamos todo esto de let ahora hacia const, aquí sí vamos a tener errores. Puedes ver que se pinta en color rojo. Una diferencia entre const y let es que en const no puedes inicializar una variable sin valor. Ya en tu código, ya escribiendo código de forma profesional, si vas a tener un valor fijo y no se va a modificar, utilízalo como const. Si vas a crear una variable y el valor aún lo desconoces o lo vas a asignar después, utiliza let. Ahora, no pasa nada si a todas les pones let, aunque el valor nunca cambie, pero si el valor no cambia por algo y quieres mejorar un poco tu código, puedes cambiarlo a const. Puedes inicializar con puros let ya tus proyectos y después cambiarlo a const y no va a haber ningún problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre let y const? Primero, no puedes inicializar una variable sin valor. Puedes ver que el error viene desde la línea 5 del archivo 03, que vendría siendo este. Entonces, las variables con const deben de inicializar con un valor. Siempre, no pueden inicializar sin valor. Ahora tenemos un error en la línea 18, ¿no? Que es el mismo. Puedes ver que está iniciando la variable, pero no tiene ningún valor. Vamos a ponerle aquí un true. Si guardamos cambios, ahora tenemos otro error. Nos dice, bueno, estás asignando a una variable que es una constante. Es en la línea 9. Y esa es la otra diferencia que hay entre let y const. La primera es, recuerda, no puedes inicializarlo sin un valor como si lo harías en const, pero la segunda es que no puedes reasignar el valor. Puedes ver que aquí tengo const disponible true y const es como una constante, es decir, no debe de cambiar. Entonces esto no está permitido. La forma en que lo solucionas pues es eliminándolo o cambiándolo a let para poderlo reasignar después. Entonces, dos diferencias entre let y const. No pueden inicializar las variables sin el valor y tampoco se pueden reasignar en const. De ahí en más entre var y let no hay diferencias más que en esta forma de inicializar. Ahora, a pesar de que let te permite, digamos, darle el valor después, te permite modificar el valor, se utiliza más const. Ya lo estaremos viendo en los proyectos. Entonces, esa es la forma de crear variables. Y lo que vimos de var es todo lo que veremos de var en el curso. Estaremos trabajando más bien con la sintaxis moderna de const y de let. Puedes ver que yo aquí tengo, digamos, estas comillas y después tengo aquí un true. ¿Por qué este true no es true de esta forma? Eso es porque
JavaScript y todos los lenguajes de programación utilizan algo llamado tipos de datos. Veamos los tipos de datos en JavaScript en el siguiente video.